Bueno, pues buenos días a todos. Os hablo desde Sant Cugat del Vallès, aquí en Barcelona. Soy Daniel Alguacil y bueno, voy a moderar y a presentar este webinar de hoy. Webinar que, como todos los que viene organizando Siemens con nosotros, Siemens Industry Software España, pues son de gran aceptación y de gran interés para toda nuestra amplia audiencia a los dos lados del Atlántico. En este caso, por las horas en las que estamos, solo evidentemente tenemos, o la mayoría, por no decir casi todos, de los que estáis conectados, bueno, pues provienen de o estáis aquí en España. Allí en Latinoamérica ahora mismo es de madrugada. Bueno, ya sabéis un poco de lo que se va a hablar hoy. Se trata de, bueno, Antonio de Vera, responsable técnico de Solid Edge de Siemens Industry Software en España. Nos va a hablar de Solid Edge ST5, mucho más que un CAD. Ya sabéis que desde los portales de it-latino.net, desde hace ya varios años, llevamos prestando muchísima atención a Siemens, lo que antes se llamaba Siemens PLM, ahora Siemens Industry Software, porque consideramos que las herramientas de software de Siemens, que son efectivamente mucho más que un CAD, son un elemento fundamental para que los ingenieros, para que las empresas industriales españolas puedan competir en el complicado mundo de hoy en día. Tener un software que ayude a diseñar más rápido, que ayude a gestionar las diferentes versiones de los productos, que ayude a recopilar la información que generan los vendedores en las diferentes partes del mundo, que ayude a gestionar grupos amplios y distribuidos de ingenieros, es un elemento fundamental para competir hoy en día. Y bueno, de esto nos hablan habitualmente los amigos de Siemens. Vamos a ver cómo escuchamos a Antonio. Antonio, ¿me escuchas bien? Hola, buenos días. Hola, Antonio, perfecto, te escuchamos perfectamente. Tú estás en Madrid, ¿no, Antonio? Sí, estoy en Madrid. Fantástico. Pues voy a pasarte la presentación. Recuerda darle a Show My Screen o a muestra pantalla. Perfecto, ya te vemos, así que Antonio, cuando quieras. Muy bien, gracias, Daniel. Buenos días a todos. Voy a tener el placer de presentar una vez más las novedades de esta nueva versión de Solid Edge ST5 en una sesión que espero que sea útil para todos los usuarios. Lo primero que quiero destacar es que tenéis información de Solid Edge ST5 en la web de Siemens PLM y la forma más fácil de localizarla es www.siemens.com/plm. Ahí seleccionáis el producto Solid Edge y tenéis información, por supuesto, actualizada a esta versión ST5. También, una vez que hayáis instalado el producto, como en todas las versiones, tenéis la ayuda en línea que incluye pues una descripción detallada de todas las novedades que podéis ver aquí y veréis que muchas de esas imágenes que estáis viendo ahora en la ayuda son las imágenes que yo voy a usar en mi presentación. Y también destacar que para los que les es incómodo ver las novedades en formato de ayuda online, en el DVD de Solid Edge tenéis un PDF con las novedades, que es el mismo contenido, pero formateado
en un PDF que en algunos casos pues, puede resultar más cómodo para manejar. En esta presentación voy a seguir un PowerPoint que me va a recordar los temas de los que quiero hablar y haré en los puntos de las novedades más útiles algún ejemplo en directo. Y comenzando, quería detenerme un momento en mostraros esta imagen porque la han elegido para las presentaciones mundiales de esta nueva versión ST5 y es una máquina herramienta diseñada con Solid Edge por Ibarmia, que es una empresa del País Vasco, con lo que la tenemos cerca. Y para la presentación del Solid Edge educacional se ha utilizado también una imagen hecha por la Escuela Politécnica de San Sebastián para el diseño de una moto para una competición de Gran Premio. Ya que es un orgullo el poder mostraros que se utilizan imágenes hechas cerca de nosotros para la presentación de Solid Edge. Esta versión ST5 tiene mejoras en todas sus áreas. Por supuesto, en la parte de síncrono, que es la parte que creemos que os puede dar más ventaja, pero también en la parte de simulación, porque es un área que es muy importante, los planos, que todavía son importantes, y en general nos dicen que hay más de 1.300 mejoras de productividad, con lo que trabajéis en el área que trabajéis dentro de Solid Edge, seguro que vais a encontrar alguna novedad que os interesa. Y por supuesto presentaremos el nuevo módulo Insight XT, que es una nueva herramienta para gestionar no solo los archivos de Solid Edge, sino todos los documentos relacionados, un Office, un PDF, que creemos que debe moverse junto con la información de diseño. Está basada en SharePoint, con lo que aprovecha nuestra experiencia de 10 años en el módulo Insight. Y ya veréis que tiene un enfoque muy visual para que sea sencillo de utilizar y lo que busca es facilitar y automatizar pues, todo lo que es el proceso de la oficina técnica de aprobación, revisión de la documentación. Y empezando en esta división de las novedades, un poco arbitraria, pero que puede servirnos, en la que primero vamos a hablar de cosas que nos ayudan en el modelado síncrono. Lo primero que quiero destacar es el diseño multicuerpo. La idea es que podemos meter dentro de un mismo archivo de pieza o chapa varios sólidos de una forma muy cómoda y muy sencilla. Como vemos en esta imagen, se puede todo un conjunto de una mesa, en lugar de representarlo, como vemos aquí en el árbol del Pathfinder, de todas las piezas, podría aparecer como una única pieza. ¿Y cuándo es interesante esto? Pues normalmente cuando hacemos un diseño que no tenemos claro cuántas piezas va a tener. Si a la hora de diseñar esta mesa no sabemos si las patas, esta H, va a ser una única pieza o 3 barras, puede ser cómodo el diseñarlo todo dentro de un mismo diseño que luego iremos separando de una forma muy cómoda. Y vamos a hacer un ejemplo que probablemente se entienda mucho mejor. El ejemplo va a ser muy sencillo. Entro en Solid Edge Chapa y mi objetivo va a ser diseñar un cajón, simplemente un cajón de chapa. Para eso me pongo en el plano de planta y dibujo un rectángulo de las dimensiones que quiero que tenga. Al tener dibujada ya una región, le digo que le dé un espesor y como sabe que tiene que ser una pieza de chapa, no la levanto a cualquier altura, sino los distintos espesores que tengo predefinidos. Recordar que trabajando en síncrono, si yo selecciono una cara y tiro de ella,
Las reglas activas, que son los iconitos que me aparecen en la parte de abajo, me permiten modificarla manteniendo las relaciones que está viendo, como es la simetría. Si quito la simetría, sin tener que tener en el árbol de operaciones que esto es o no simétrico, puedo controlar de una forma muy sencilla cómo quiero que sea mi diseño. Además, estando en chapa, si yo selecciono la flecha pequeña, al seleccionar una cara, lo que le estoy indicando es que quiero crear una pestaña, que entonces le puedo dar unas dimensiones o una inclinación. Y como en mi caso, lo que quiero es a la vez levantar las 4 pestañas que me cierran los laterales del cajón, pues selecciono las 4 y de una sola vez le doy la altura que necesito. Pues para que se entienda de la forma más sencilla lo que estoy queriendo presentar, que es el hacer varios sólidos dentro de un mismo diseño, supongamos que hago el desarrollo de ese cajón, que es el que quiero, y puedo ver que las dimensiones que tiene el desarrollo son 552 por 400 y algo, que no cabe en la máquina que yo tengo para doblar chapa, que es de 500 por 500. Entonces, para poder hacer este diseño, lo que tengo es que dividir esa pieza en 2. Ya teníamos herramientas en Solid Edge para dividir esa pieza en 2, pero ahora es mucho más fácil y sencillo. Tenemos un menú en el que tenemos todos los comandos relacionados con el diseño de múltiples cuerpos. El unir, sustraer, intersecar o dividir. En este caso vamos a empezar dividiendo este sólido, por ejemplo, por el plano medio. Y de esta forma tan sencilla ya tengo creados 2 sólidos dentro del mismo archivo de chapa. El que está activo es el que tiene el sombreado sólido y el que está translúcido es para indicarme que no está activo. Puedo darles un nombre, que eso me ayudará porque cuando luego lo publique, o sea, cree un archivo separado para poder hacer los planos de esa parte, pues el que cada uno tenga su nombre me va a ayudar. Y ahora, como necesitaría seguir añadiendo material, por ejemplo, para sujetar las 2 mitades de la caja, tendría que añadir material. Pues vamos a hacer algunos comandos. Por ejemplo, le añado material en la parte interna que va a la pieza activa. Esta es la forma de decir dónde quiero que tenga. Me voy a acercar un poco y ahora voy a querer añadir material a la otra mitad. Por lo tanto, le digo que quiero activarla y ya es tan sencillo como ir seleccionando las pestañas, seleccionando la flecha corta y diciéndole cómo quiero que vaya creando las pestañas. Y por supuesto, puedo seleccionar puntos de la geometría que no está activa. Es simplemente una forma de saber cómo se va a separar la geometría. Voy a cortar la pestaña en la parte de abajo y es tan sencillo como seleccionar la flecha, tirar de ella y llevarla al punto que me interesa. Y teniendo hecha estas pestañas en la parte derecha, voy a pasarlas a la parte izquierda. Las selecciono, le pido que haga una simetría y selecciono un plano medio. De esta forma ya tengo añadida una geometría que me permite pues ver la forma de trabajar cuando tenemos
varios sólidos dentro de un mismo diseño. Fijaos que cuando quiero modificar, al tirar de una cara de la pieza activa, se me modifica también las caras correspondientes de la otra pieza. Hasta ahora hemos metido en una pieza de chapa dos sólidos de chapa. Pero imaginad que ahora quiero hacer aquí un tirador para completar mi diseño. Aunque sea un elemento de sólido, lo puedo hacer dentro del archivo de pieza, con el nuevo comando de agregar cuerpo. Le digo que va a ser un cuerpo de pieza, le doy el nombre, tirador, que es lo que quiero diseñar, y aprovecho pues un plano horizontal que coloco a la altura adecuada para dibujar la geometría auxiliar que necesito, que va a ser pues una geometría muy sencilla, para que el ejemplo sea sencillo de entender. Voy a dibujar, aprovechando el punto medio de la línea de la cara, un rectangulito del que me voy a quedar solo con las líneas que me interesan. Le voy a redondear las esquinas. Y esta geometría ya me sirve como trayectoria ahora dibujo un circulito justo en el punto extremo y fijaos que aunque estoy en un archivo de chapa tengo todos los comandos de pieza y le digo que voy a crear una pieza dando la sección, dando el camino y dando la sección, con lo que ya tengo la geometría. Y podemos ver en el Pathfinder, en la nueva área de cuerpos de diseño, pues que tengo los tres cuerpos, dos de chapa y uno de pieza. Y para terminar este ejemplo, lo que me bastaría es lo que llamamos publicar. El pedirle que me genere archivos independientes para cada una de estas partes, para yo así poder hacer el plano de cada uno de ellos o tener un elemento separado. Es como tener el padre de una familia de piezas. Pues este archivo se comporta como el padre de estos tres archivos que son asociativos y también me crea automáticamente un conjunto para poder ver este subconjunto de mi cajón y poder ponerlo en un conjunto. Pues esta es la funcionalidad de diseño de multicuerpo que tenemos ahora dentro de Solid Edge. También querría destacar el que cada vez se está diluyendo más las diferencias entre los diferentes entornos. Habéis visto que dentro del entorno de pieza, de chapa, puedo hacer piezas y desde que tenemos el síncrono en el entorno conjunto podemos seleccionar caras y tirando de las caras podemos hacer modificaciones. Pues en esta versión podemos hacer más todavía. Podemos editar operaciones desde un conjunto, podemos crear operaciones, eliminar operaciones. Se va, digamos, diluyendo para facilitar el trabajo esa diferenciación.
También a la hora de crear geometría en el entorno pieza tenemos una nueva operación, la operación ranura, que podríamos haber solucionado con un vaciado, pero que teniendo esta nueva operación la vamos a hacer más rápidamente. O en el caso de trabajar con geometría importada, siempre hemos destacado que es muy fácil trabajar con la geometría que traemos de otros sistemas. Incluso muchas veces hacemos modificaciones más rápido que en el sistema original. Pero hay casos en los que necesitamos añadirle más inteligencia a la pieza que importamos, y uno de ellos lo podemos ver ahora con el reconocimiento de agujeros. Voy a venirme a abrir una piececita que he importado de otro sistema. Como veis, solo aparece como una única operación todo el sólido, y que, como ya sabéis, al trabajar en síncrono, pues yo puedo seleccionar sus caras y tirar de ellas para hacer las modificaciones que necesite. Pero en el caso de los agujeros, es un caso un poco especial. Voy a acercarme a esta cara, porque estos, al venir importados de un sistema que no tiene información de agujero, aparecen como simples cilindros. Para darle inteligencia, ahora lo tengo muy fácilmente, porque tengo un comando de reconocer agujeros que me va por defecto a seleccionar todos los agujeros. Veis ahí que está iluminando todos los agujeros que encuentra en el diseño. Y lo puedo hacer todos o lo puedo hacer por caras. Si, por ejemplo, cojo los de esta cara, veis que los señala y me permite el que directamente yo pueda cambiar, que en vez de ser elementos simples, agujeros simples, sean elementos roscados de métrica 12 con extensión al agujero. Con lo que automáticamente esos agujeros ya no son unos simples cilindros, sino que quedan reconocidos como agujeros roscados. Lo cual pues es muy interesante a la hora de trabajar con esa geometría de una forma más rápida. Hablando de importar geometría, es importante tener en cuenta que a veces lo que nos viene de otros sistemas tiene problemas. Puede ser que la descripción de caras, bordes que nos viene, pues no estén bien definidos, y tenemos una herramienta, un inspector, que nos encuentre esos problemas y nos los corrige, y un nuevo optimizador que nos permite encontrar geometría que no es que esté con errores como tal, pero que no es la óptima para trabajar con Solid Edge. Y vamos a ver un ejemplo muy rápido. Imaginad que habéis importado este sólido, que como antes pues queda como una única entrada en el árbol de Solid Edge. No necesitamos las operaciones para modificarlo, pero cuando vamos a tirar de una cara, en lugar de modificarse, nos aparece el aviso de que está encontrando geometría que no es apropiada para una de las curvas que estoy intentando mover junto con esa cara. Entonces, dentro de las herramientas de verificación tenemos este nuevo optimizador que nos permite seleccionar la geometría y que nos ilumine las zonas donde él encuentra cosas que se podrían mejorar. Se puede ver que en las esquinas, todas las uniones de esos redondeos, la geometría que viene no es la óptima. Entonces le pido que haga la optimización y me da un resumen de lo que ha hecho. Acepto, y fundamentalmente lo que vamos a ver es que ahora ya podemos tirar de la cara y llevárnosla a la nueva posición como esperábamos hacer. Recordar también que el volante
es una herramienta muy útil dentro del trabajo con síncrono. Si yo en vez de mover lo que quiero es girar, lo puedo colocar en una arista y girar a partir de ahí la longitud, el ángulo que necesito en este caso. Entonces, este sería un ejemplo de optimización de geometría que nos viene de fuera, que hemos arreglado. En general, en la edición síncrona vamos buscando que sea cada vez más precisa, más sencilla de entender y más rápida. Tenemos herramientas, como ya sabéis, para modificar a partir de una cota cualquiera de sus extremos, y ahora podemos modificar simétricamente, sin tener que sujetar de ninguna forma esa geometría que estamos modificando. Y para entender lo que son estas modificaciones síncronas, tenemos en la parte derecha de la lista de iconos de las reglas activas, tenemos una lupa que nos hace una radiografía de lo que ocurre cuando estamos modificando un modelo y por algo no se puede modificar. También vamos a hacer ese mismo ejemplito de la imagen. Imaginad que hemos diseñado esta pieza hace unos meses y ahora queremos volver a utilizarla o queremos modificarla. Si queremos hacerla más grande, seleccionamos la cara, tiramos de ella y vemos que nos avisa que no está haciendo la modificación. Hay algo de las relaciones dentro de ese modelo que no puede resolver. Si nosotros aprovechamos la lupa, lo que hace es explicarnos qué es lo que está ocurriendo. Lógicamente, al mover esta cara verde, que nos la presenta en verde, va a arrastrar esta cara naranja y que es concéntrica con este cilindro, este agujero, que está también en naranja. Y como tiene que mantenerse tangente y tengo una cota bloqueando la posición de ese agujero, no puedo llevarme esa cara. Está recordándome que yo había puesto una cota que la tenía oculta y que por eso no recordaba que me estaba impidiendo la modificación. En este momento, simplemente pulsando la cota, le indico que no me importa el mantener fija esa cota, me importa más mantener el valor de la concentricidad entre el redondeo y el agujero. Si encendemos las cotas que teníamos ocultos, vemos que efectivamente esta es una cota que nos va a impedir el movimiento siempre que nosotros no se lo digamos. Si yo voy a tirar, esa cota sigue bloqueada. También podréis ver, los que ya trabajéis en síncrono, que tenemos nuevas opciones para, por ejemplo, decirle que o las reglas activas o las cotas las desbloquee en un momento determinado para yo poder hacer modificaciones que no estén sujetas a las cotas bloqueadas. O sea, son pequeñas mejoras que nos ayudan cada vez a la hora de trabajar, pues a entender cómo está comportándose nuestro diseño. Ahora pues vamos a pasar a hablar del módulo de Solid Simulation, que es el módulo de análisis que podemos añadirle a nuestro Solid Edge Classic o que viene en alguno de los bundles superiores, y que además de los tipos de análisis que ya podía hacer, en esta versión lo que permite es hacer análisis de transferencia de calor, de lo que llamamos en estado estable, o sea, cuando ha alcanzado el régimen permanente. O sea, si nosotros tenemos piezas de nuestro motor, cuando arrancamos por la mañana está a la temperatura ambiente, si es en invierno frío, si es verano más calor, pero el motor arranca, se va calentando y a partir de un determinado momento, con el ventilador ya mantiene una temperatura uniforme. Pues ese momento es el que estamos analizando con Solid Edge Simulation. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque cuando una de nuestras piezas, además de unos esfuerzos, tiene unas
trabaja a unas temperaturas que son importantes, la dilatación o contracción que producen esas temperaturas se convierte en tensiones o deformaciones de nuestra pieza que debemos tener en cuenta para hacer un buen diseño. Vamos a hacer un ejemplo sencillo y me va a servir para ir explicando las ideas de lo que tenemos. Este es el ejemplo más básico que podemos hacer, que sería un disco de freno que queremos saber el rango de temperaturas en que trabaja. Entrando en la pestaña de simulación, podemos crear un nuevo estudio y en la lista de estudios, además del estático lineal que ya teníamos, que nos permite ver los esfuerzos y deformaciones que tiene esta pieza debido a las cargas, o los modos normales de vibración, o si es una pieza muy alargada, si puede producirse un pandeo, que es también un caso que es interesante estudiar, pues tenemos la posibilidad de hacer cálculos de transferencia de calor, no solo de transferencia de calor por sí mismo, sino combinarlos con los anteriores cálculos que os había nombrado, para que el resultado de esas temperaturas a las que va a trabajar mi pieza se puedan analizar en el análisis estático o en el análisis de pandeo. En este caso vamos a hacer el caso más sencillo, que es un análisis térmico, y podemos ver que en la parte del menú nos aparecen activadas las posibilidades que nos da de dar temperaturas, flujos térmicos, convección, radiación. En este caso vamos a simular un flujo térmico cuando estamos frenando. En las caras del disco donde apoyan las pastillas, pues estará entrando un flujo de calor, y porque estamos en el aire habrá un intercambio de calor que voy a poner en las distintas caras y, por ejemplo, le puedo quitar las caras donde apoya la pastilla, que estarán más cubiertas, y le tengo que dar la temperatura de trabajo. Si estamos en invierno sería una temperatura baja, si estamos en verano pues pueden ser 50 grados. Y esto ya me permite, en el caso de un análisis de temperatura, pedirle que haga el análisis. Esto, como comentaré un poco más adelante en la presentación, es un caso más de análisis por elementos finitos, en los que el programa lo que hace es dividir esta geometría en una serie de elementos. Podemos pensar en triángulos, cuadrados, tetraedros, pirámides, que tiene unas fórmulas con las que puede resolverlos. No hay una fórmula para resolver esta geometría, pero sí estos elementos. Y bueno, como los ordenadores son rápidos calculando, pues pueden calcular muchos elementos, y en el caso este pues nos permite ver que las temperaturas van a ir de entre unos 200 en el cubo a unos 400 grados en la parte externa del disco. Esto nos permitiría elegir el material, ver si el material que tenemos soporta esas temperaturas, y cambiar, si el material es el adecuado y queremos reducir las temperaturas, pues aumentar las superficies de intercambio con el aire y cambiar nuestro diseño de una forma muy rápida. Recordar que trabajando en síncrono, pues no tengo más que seleccionar la geometría que sea y cambiar sus dimensiones, y podría inmediatamente volver a hacer el análisis y veríamos unos resultados diferentes. No voy a hacerlo porque no nos daría tiempo. Pues permitidme destacar que en el caso del mallado es un tema muy importante, y lo que se busca es darle inteligencia. Si os fijáis en la imagen que nos destaca aquí, un pequeño escalón
dentro de nuestro diseño, que realmente lo tiene nuestro diseño, pero que es pequeño frente a las dimensiones generales, no nos aporta nada en el caso del mallado. Al revés, nos aumenta el número de elementos y nos puede reducir la precisión. Entonces, el mallador automático es capaz automáticamente de detectar esas situaciones y eliminar esa geometría que no aporta nada automáticamente a la hora de mallar. Y, por supuesto, cuando estamos empezando es óptimo que nos dé mallados automáticos, que nos haga todas las decisiones o la mayor parte de las decisiones por defecto posibles. Pero también, según vamos aprendiendo cosas, nos interesa tener herramientas manuales para nosotros aportar lo que ya sabemos. Entonces, aparte del mallado automático, tenemos un botón de opciones que nos da diferentes páginas que nos permiten definir exactamente cómo queremos nosotros hacer el mallado. Porque el mallado, un buen mallado es una de las condiciones importantes para tener buenos resultados de un análisis. Otra idea también importante es que en los casos de tener geometría de chapa o geometría de espesor constante, es mucho más adecuado el mallarla con elementos placa, que son elementos bidimensionales, que mallarlo con elementos tridimensionales, porque reducimos el número de elementos, reducimos los tiempos, incluso mejoramos la precisión. Entonces, recordar que no hay problema en el simulation de Solid Edge en mezclar el mallado de elementos volumétricos con elementos placa y poder ver los resultados e interpretar una geometría de este tipo. También destacar que en el análisis de barras, que ya podíamos hacer, la geometría que hemos diseñado en nuestro entorno de cuadros, en que dibujamos el camino que tiene que seguir una barra, y luego le decimos que sobre ese camino va un perfil en U, un perfil en I, un perfil cerrado, bueno, pues ese análisis ahora nos permite también tener en cuenta las zonas curvadas. Todo esto lo destacamos porque creemos que ya que se tiene un diseño en 3 dimensiones, pues es un paso más el meterse a hacer su análisis. Y eso nos va a permitir reducir el número de prototipos y tener muchas más posibilidades de acertar a la hora de hacer nuestros diseños. El entorno de planos. Pues el entorno de planos es importante porque todavía, a pesar de lo que llevamos hablando de que con las cotas en 3D, las cotas PMI, en las que ya se puede dar un 3D toda la información que se necesita para fabricar, pues que eso iba a eliminar los planos, todavía hay muchos casos en que lo que tenemos que entregar en nuestro producto final es el plano en 2D. Entonces es muy importante que esto no nos retrase a la hora de hacer nuestros proyectos. Y tenemos un nuevo tipo de planos que ahora podemos hacer, que son lo que llamamos tablas de clavos, que nos sirven para fabricar mazos de cable. Igual que una pieza de chapa la diseñamos en 3 dimensiones y para fabricarla tenemos que aplanarla, porque es como se mete en la máquina, cuando nosotros hacemos un ruteado de un cable en 3 dimensiones, que llevamos pues el faro de un coche, tiene que ir conectado a la batería, al tablero, a los fusibles, pues ese ruteado en 3D, si lo vamos a fabricar, en muchos casos se hace aplanándolo, como se ve en esa fotografía, en un tablero que está en escala 1:1, en el que tiene una serie de clavos o soportes especiales donde una persona o un robot pues va tirando los cables que están cortados a la longitud correcta. Entonces, en Solid Edge ya podíamos hacer en el entorno de wiring ese ruteado que hemos comentado. Y ahora lo que estamos añadiendo es en el entorno de plano una facilidad, unos comandos que nos dan una facilidad muy grande para colocar ese ruteado 3D
en plano, meterlo en una zona determinada del plano y luego documentar todas las conexiones de los extremos, de los cables, todo lo que se necesita para fabricarlo. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a ver cómo se puede hacer. Lo primero, voy a entrar a un ruteado en 3D, que no es novedad de esta versión, pero que nos va a permitir recordar en el módulo de cableado, nos va a permitir recordar cómo funciona el módulo de cableado. La idea es que yo aproveche del esquema eléctrico, esa conexión del faro, la batería, los fusibles, normalmente se inicia como un esquema eléctrico en el que hay conexiones teóricas y nos dan una lista de componentes y una lista de conexiones. Pues con esa lista, con este asistente, lo meteríamos dentro del módulo de cableado y nos conectaría cada uno de los conectores formando los cables o los mazos, que son conjuntos de cables, o los paquetes, que son conjuntos de mazos. Y nosotros podríamos pues, rutearlo exactamente por donde necesitásemos. ¿Cómo sabe Solid Edge dónde tiene que conectarse? Pues porque dentro de nuestro diseño, aquí he entrado en el bloquecito este, que es uno de nuestros conectores, en las herramientas de cableado tenemos una asignación en la que le decimos el nombre del componente en nuestro esquema eléctrico y seleccionando un círculo, por ejemplo, etiquetamos cuál es cada uno de los conectores que tiene con el nombre en que aparece el esquema eléctrico y eso pues nos lo identifica perfectamente a la hora de saber Solid Edge qué tiene que conectar con qué. Entonces, esto ya lo teníamos en nuestro módulo de cableado. Lo que añadimos ahora es la gran facilidad para hacer la tabla de clavos. Fijaos en el menú de diagrama, tenemos unos nuevos comandos en esta zona que nos permiten traer una tabla de clavos. Veis que selecciono el ruteado que hemos estado viendo y que lo que hago es colocar una vista de las dimensiones de mi tabla dentro de un plano. Y aquí pues tengo herramientas para meter ese cableado dentro de la zona de trabajo para que sea adecuado. Por supuesto, esta parte de arriba no entra. Veis que se sale de la zona gris. Entonces tengo herramientas para insertar, por ejemplo, plegados de un determinado radio, de un determinado ángulo. Ese plegado me permite seguir, ¿veis? Trabajo con él. Cuando tiro del plegado, como la longitud del cable total tiene que mantenerse, si tengo menos cable antes del plegado, se alarga la zona de después y si aumento la zona de delante, se reduce la zona de detrás. O sea que, en resumen, tengo todas las herramientas para hacer la colocación de los cables en plano sobre la tabla de fabricación. Y ahora tengo que documentar esos conectores que van en cada extremo. Y para ello tengo un comando conector que simplemente seleccionando alguno de los extremos me va a poner una vista de ese elemento. Ese elemento ya habéis visto que es un elemento 3D, del que yo pues voy a poder sacar las vistas. La ventaja de hacerlo de esta forma es que tengo mucha mayor comodidad porque me está colocando exactamente lo que necesito en el momento que lo necesito. Fijaos que me traigo ordenadas de la forma que me parezca adecuado,
3 vistas de ese conector. Igual que en un plano de un conjunto puedo hacer un despiece, aquí puedo hacer una tabla de conectores. Selecciono una de las vistas y él me pone una tablita, voy a acercarme un poco, en la que están etiquetados los pines correspondientes a ese conector. Y puedo seguir etiquetando todos los elementos que tengo aquí. Puedo utilizar una llamada para colocar pues identificadores de cable. Si no me basta con indicar que el naranja va conectado en tal conector, pues puedo pedirle que me etiquete cada uno de los cables con el código que le corresponde, o los pines. Me ha puesto él en una vista las etiquetas de pines, pero en cualquiera de las otras vistas, igual que en un despiece de un conjunto puedo etiquetar los números de pieza, pues aquí puedo etiquetar los nombres de los conectores, de los cables, de toda la información que necesito para que la persona que va a utilizar este plano pues no se equivoque. De igual forma iría etiquetando y documentando cada uno de los extremos, pero como sería un poco repetir el mismo proceso, vamos a venirnos a esta zona a poner otra de las cosas que son necesarias en este tipo de planos, que es una tabla de conductores, la lista de todos los cables que aparecen. Este sería el despiece de un conjunto. Fijaos que la lista se sale un poco de la zona de trabajo, no me importa, porque me va a servir para empezar a hablar de las mejoras que ha habido en las tablas. Esto es una tabla, como una lista de piezas, una lista de conductores, en que ya veréis que tengo ahora posibilidades de controlar no solo el número, cómo aparece por número de elementos, sino el que genere una hoja o genere varias hojas. Vamos a pedirle aquí que acorte el número de elementos por página. Ya veis que me acorta lo que aparece en una hoja en 2. Y vamos a ver si haciendo un zoom os puedo mostrar la columna material se queda un poco cortada. Y eso ocurre en los dos lados. Si yo modifico las dimensiones en uno de los lados, automáticamente se modifican en las demás. O sea que aunque está dividida en hojas, sigue teniendo la inteligencia de que esos elementos están relacionados. Bueno, podríamos seguir añadiendo información, pero con esto hemos visto los comandos más interesantes a la hora de realizar un plano de tabla de clavos. Había empezado a hablar de mejoras a la hora de gestionar tablas largas y vamos a hacerlo mediante un ejemplo en el que vamos a entrar al plano de un conjunto, que tenemos una única vista, en la que vamos a ver una lista de piezas. ¿Qué resultado nos da? Al seleccionar la lista de piezas me pone un rectangulito enganchado al cursor en el que me indica lo que va a ocupar. Y si la coloco, pues veo el resultado. Si esta lista, ¿cómo puedo cambiarla? En vez de ser una lista de primer nivel, que veis, aquí solo tengo estos elementos, no tengo ni ascensor en este cuadro de diálogo. Si la convierto en una lista de despiece, pues ya tengo muchísimos elementos. Si yo le pido que me dé esta lista, pues me da la lista, que puede ser lo que quiero. En muchas ocasiones, pues no me importa utilizar un acero para colocar el listado completo junto con la vista. Pero puede
haber casos en que prefiera, en vez de hacerlo de esta forma, el tener hojas separadas, tener el despiece en hojas separadas. Bueno, pues vamos a repetir la operación y ahora le voy a pedir que lo haga el listado utilizando esta nueva opción que os indicaba antes de que podemos crear hojas nuevas. En vez de meterlas en la hoja de trabajo, él automáticamente va a crear hojas nuevas. Y podemos diferenciar la primera hoja de las siguientes porque muchas veces el cajetín que aparece en ese listado es diferente en la primera que en las demás. En este caso lo mantengo igual y la gran diferencia es que en lugar de colocarlo aquí, cuando haga clic, fijaos en la pestaña de abajo de las hojas en que me aparecen pues 7 pestañas, que si las centro, ahí iría viendo pues las distintas hojas del despiece. Igual que ocurría antes cuando cambiaba la anchura de la tabla, aquí si cambio el tipo de listado y por ejemplo en vez de ser un despiece de los elementos sin tener en cuenta subconjuntos, le pido un explosionado, que aún me van a aparecer más líneas porque me van a aparecer el nombre de cada subconjunto, y lo acepto. En vez de tener 7 hojas, pues voy a tener las que correspondan. En este caso veis 8, 9 hojas ha ocupado el listado. O sea que tenemos herramientas para gestionar tablas mucho más sofisticadas. De hecho, el objetivo es se ha ido haciendo desde que empezó el nuevo sistema de representar tablas, el que se pueda tener más libertad y ya un título pues ya no sea solo una línea o 2 líneas, sino que sean las que necesitemos, o podamos unir unas cabeceras con otras para poder representar pues tablas de cualquier complejidad, como veis esta de aquí. Y también os destaco la otra imagen, es el que podemos agrupar. Hasta ahora las listas las podíamos ordenar por cualquier columna y luego una segunda columna, una tercera. Ahora podemos también agrupar la información y después ordenarla. Entonces podría querer que dentro de mi listado todo lo que yo fabrico aparezca junto y lo que compro aparezca junto. Es una nueva funcionalidad. También es interesante el poder hacer vistas de plano de los conjuntos que llamamos de posiciones alternas muy rápidamente. La idea es que un conjunto de posiciones alternas es un conjunto de un mecanismo, algo que se mueve y que yo quiero en el plano poder representar en varias posiciones. Pues a la hora de colocarlo o después, como es en este caso, puedo pedirle que me muestre las posiciones que hay definidas en ese conjunto. Y si os fijáis, puedo ver que tengo de esta chimenea por donde expulsa la nieve, el quitanieves de la foto inicial de mi presentación, pues veis que tengo distintas posiciones que al diseñador le han resultado importantes. Entonces, yo puedo decir que mi vista principal, por ejemplo, sea esta, que está inclinada 15 grados, y que las demás posiciones sean las alternas, sean auxiliares. Entonces, automáticamente me va a colocar esas vistas. Ahí tenemos que tenemos en sombreado la vista principal y en trazos las vistas alternas. Si yo ahora sacase otras vistas, también, independientemente de esta, en cualquiera de esas vistas puedo elegir lo que se muestra. Y en general, novedades de texto, podría decir que lo que se busca es que podamos hacer cualquier cosa que hacemos en un procesador de texto, lo podamos hacer en Solid Edge. Mezclar fuentes, negritas, itálicas, colores, relación de altura de texto.
cualquier formato lo vamos a poder manejar en Solid Edge. Y recordando que como Solid Edge ya desde hace algunas versiones soporta lo que se llama UTF-8, o sea, las fuentes de Windows que incluyen todos los caracteres, pues podemos poner en nuestros planos caracteres pues, de cualquier país, chinos, rusos, lo que necesitemos. De hecho, al hablar de las más de 250 novedades que tenemos, algunas de las que destacamos es para la norma rusa y la norma china, porque cada vez es más habitual trabajar con empresas de estas zonas y el presentar los estándares adecuados pues es siempre importante. No me voy a parar a leeros todas esas novedades. También destacar la alineación es mucho más fácil a la hora de colocar una cota, simplemente tocando otra que queremos que se alinee, pues nos la coloca, y no solo en cotas lineales, sino angulares, o a la hora de colocar anotaciones, o a la hora de acotar diámetros cuando no tenemos más que un arco, lo de los estándares que ya os había comentado, la visualización dual, parece que ahora tenemos más opciones a la hora de colocarlo, lo que nos permite, bueno, pues el presentar un plano que cumpla con los estándares en lugar de ser un plano que se parezca a lo que debe ser. Y en general, como ya hemos dicho, destacar que hay más de 1300 mejoras. O sea que trabajéis en el área que trabajéis, vais a encontrar pues hay cosas que podéis aplicar. Y en este resumen de distintas novedades, destacamos las novedades en las relaciones de conjunto. Tenemos más posibilidades a la hora de enganchar unas piezas con otras y se muevan como necesitamos. Por ejemplo, a la hora de definir levas de barril, al mover una pieza a lo largo de un camino, al conectar unas piezas con otras. Todo eso es casos que se han simplificado mucho. Por hacer uno de ellos, os muestro este caso de una leva de barril, que no es más que un cilindro en el que hemos vaciado una ranura en la que queremos que se mueva un seguidor y, por tanto, arrastre el resto de los componentes. Si os fijáis, ahora este elemento todavía no sabe que tiene que moverse en esa ranura. Y se lo vamos a decir de una forma muy sencilla. Primero vamos a conectar el punto medio de la carita con, espero que me lo muestre, fijaos que me enseña los ejes, en este caso el fondo del cilindro. Y ahora aquí fijaos que debajo del comando leva tengo el nuevo comando trayectoria que me permite mover un elemento a lo largo de una curva, y tengo el comando leva que ya tenía pero que se ha simplificado para que yo le diga que ese seguidor quiero que se apoye en una cadena de bordes, que es esa. Y de esta forma ya se ha ido a su sitio, y cuando yo arrastre el cilindro, ahí veréis que se va moviendo para mantenerse dentro del camino. Una pequeña pincelada de lo que son las nuevas relaciones de conjunto. También destacar que siempre hemos trabajado bien con conjuntos grandes. Fijaos, ahora que veo que se coloca la imagen, fijaos que
tengo una nueva opción para que los conjuntos grandes, en lugar de que sea Solid Edge el que decide lo que es un conjunto grande, a la hora de mostrar o no mostrar los componentes, mostrarlos cómo se diseñan o mostrarlos simplificados, pues ahora yo puedo en cada ordenador, pues en función del RAM que tenga, decir, para mí un conjunto grande es a partir de 1000 piezas, como está en este ejemplo, o un conjunto mediano va entre 50 y 1000. Pero en otro ordenador puedo cambiar esos valores. La idea de esto me va a permitir definir cómo se comporta Solid Edge y mejorar los tiempos. Igualmente, destacar para los que trabajáis con grandes bocetos, o sea, una empresa que coloca una cadena de montaje en la planta de una fábrica, muchas veces recibe esa planta de un arquitecto y como viene de un sistema 2D, pues lo que tiene es miles de líneas, arcos, puntos. Pues se ha mejorado la forma que internamente tenía Solid Edge para trabajar con esos bocetos, que no es lo habitual, pero para la empresa que lo hace, fijaos, había ejemplos con 68.000 líneas o con 50.000 líneas que de tardar una hora en salir de ese boceto, pues tarda 2 minutos o 42 segundos. También es interesante destacaros que igual que podíamos hacer copias de pieza, que es meter una pieza dentro de una pieza, ahora tenemos una nueva posibilidad de insertar un conjunto dentro de un conjunto. No como un subconjunto, sino como una copia asociativa. Esto tiene algunas ventajas y la primera es que se ha utilizado para mejorar el comando de simetría, que ahora es completamente asociativo tanto al plano de simetría como a los elementos padres. Ha habido modificaciones en el comando sustituir pieza y en general en todos los módulos, ya sea el diseño de cuadros, tuberías, cables, el Engineering Reference, que es un prontuario que nos permite diseñar pues engranajes, muelles, levas, en lugar de mirando las fórmulas en un manual de papel, pues tenemos las fórmulas metidas dentro de Solid Edge. Y muy curioso, si trabajamos, como decía antes, creando una planta sobre la que distribuimos, por ejemplo, una línea de montaje, tenemos herramientas para crear una representación del terreno y poder hacer análisis de, por ejemplo, de movimiento de tierras. Vamos a ver el resultado. La idea es que si nosotros metemos dentro de Solid Edge los triángulos que representan esa superficie, esto veis son triangulitos, podemos pedirle que por zonas nos publique y nos genere unos sólidos que simplemente van de los bocetos que definen las zonas hasta la altura de los triángulos. Y ya veis ahí que se mezclan los colores. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es aproximar una superficie que si la apago es una superficie ondulada, pero que ya permite a Solid Edge hacer operaciones de sólidos. Entonces, si yo sé a qué profundidad va la planta en la que estoy trabajando, puedo quitar material o añadir material y hacer cálculos, empezar a hacer cálculos de movimiento de tierras. Me quedan unas cuantas novedades todavía, como es el que tenemos un visualizador para iPad, igual que tenemos un visualizador gratuito para Windows, tenemos un visualizador para iPad. Muchas veces nuestros comerciales tienen que ir a vender nuestros productos y el tener que llevar un portátil pues es incómodo. El poder llevar un iPad y ahí tener nuestra máquina, poder encender y apagar geometría, poder mostrar lo que fabricamos, pues nos va a dar una diferenciación frente a otros vendedores. O sea que es un
un punto a favor. Y es gratuita, se descarga desde el App Store de Apple y la podéis usar en cualquier momento. Y para terminar vamos a comentar las distintas herramientas que tenemos de gestionar la información que tenemos alrededor de la oficina técnica y vamos a nombrar Solid Edge Insight, que es la que ya tenemos desde versión 11 basada en SharePoint, que tiene novedades en las búsquedas y en el almacenamiento. Vamos a nombrar la integración con Teamcenter, el Solid Edge Embedded Client, que también tiene novedades, y vamos a dedicarle unos momentos, como os decía al principio, al Insight XT, porque es una nueva opción que os presentamos con ST5. La idea es conseguir una herramienta que gestione no solo los archivos de Solid Edge y que no solo los gestione sueltos. Hay muchas herramientas que los archivos los tenemos almacenados y sabemos cuál es por su nombre. Y sabemos que un archivo, imaginaos unas especificaciones de una pieza, corresponden a la pieza porque le ponemos como nombre de archivo el mismo. Pero eso no es flexible y nos puede llevar a muchos errores. Entonces, lo que añade el Insight XT es que la unidad de almacenamiento es lo que llamamos el concepto item o item revision. O sea, cuando queremos guardar una pieza, como sería en esa imagen un soporte, lo que creamos es una pieza con su código, que va a tener una serie de revisiones, en este caso vemos A, B y C, y dentro de cada una de esas revisiones tenemos toda la documentación que está relacionada con esa revisión. En este caso, bueno, hemos representado una pieza y un documento de especificaciones. La gracia de esto es que al meter dentro de ese paquete toda la información que tiene que ir a la aprobación, pues es muy difícil que nos equivoquemos y nos olvidemos de información o que veamos una información antigua, porque está claro que de esta pieza hay unas determinadas revisiones hechas. Esto lo combinamos con que es transparente desde Solid Edge. Los usuarios de Solid Edge no tienen que aprender un nuevo menú por utilizar Insight XT, sino que es responsabilidad del comando abrir, traerse del almacén de datos de Insight XT el archivo con el que quiero trabajar y cuando cierro es responsabilidad del cerrar el llevárselo al almacén de datos. O sea, no tengo que saber qué es eso del check-in, check-out que me ocurre con otros PLMs. Y lo que sí es cierto es que me da la información que necesito. O sea, si una pieza, por ejemplo, ha cambiado en un conjunto desde que yo abrí el conjunto porque un compañero lo ha modificado, pues se muestra en el Pathfinder, o si otra persona está modificando una pieza que yo no voy a poder modificar. Todo eso se hace con un acceso, una presentación muy visual. Tenemos un portal para hacer las operaciones de workflows y de búsquedas, que es como si nos conectáramos a Internet, pero nos conectamos al almacén de datos. Y ahí, por ejemplo, tenemos esta pieza, la PRT93, que vemos que tiene un PDF de especificaciones, tiene una primera revisión que, como tiene el candadito, quiere decir que está emitida, y estamos ya trabajando en una revisión B que tiene un Excel, tiene un archivo de visualización que nos permite pues que cualquiera pueda ver cómo son las piezas, como veis esa imagen, y cuando hay relaciones entre piezas nos da esos gráficos que nos permiten entender mucho mejor el efecto de un cambio. Las búsquedas son muy rápidas porque no las hace abriendo los archivos uno y otro para ver las propiedades, sino que están indexadas. Podemos agrupar las piezas con otros conceptos, como puede ser proyectos. Entonces una misma pieza puede estar en dos proyectos y lo que hace es generar un vínculo. No tenemos que copiarla y repetirla. O sea, un tornillo no va a estar en nuestros 100 proyectos repetidos, sino que va a estar una vez y va a estar relacionado con cada uno de ellos. Y vamos a tener workflows de aprobación para poder mandar
esas peticiones de cambio o órdenes de cambio a que las aprueben o rechacen las personas adecuadas. Como decía, está basado en SharePoint, que es una herramienta que está incluido con el Windows Server 2008, es una herramienta de Microsoft gratuita, por lo que ya se utiliza en muchas empresas. Se instala como un entorno preconfigurado, con lo que podemos empezar a utilizarlo, y es de fácil configuración, para luego irlo adaptando a nuestra forma de trabajo. En resumen, destacar que llena un hueco entre el insight que teníamos, que le añadía la posibilidad de gestionar Solid Edge a SharePoint, y el Teamcenter o Teamcenter Express, que son ya aplicaciones de PLM completas, pues le damos a ese hueco una solución que es el Insight XT. En resumen, pues pensamos que con esta nueva versión podemos seguir trabajando más deprisa, haciendo modificaciones más rápidamente, aprovechando mejor la geometría que viene de otros diseños, de otros sistemas, y manteniendo la facilidad de aprendizaje y uso que creemos que destaca Solid Edge. Y esta es la información que quería presentaros. Muchas gracias por escucharme, y le dejo paso a Daniel para que, si hay preguntas, podamos hacer un coloquio. Pues muchas gracias, Antonio. Muy interesante tu presentación. Efectivamente, bueno, ya tenemos algunas preguntas por el chat. Recordaros que también podéis hacer preguntas directamente de viva voz. Por defecto tenéis el micro mutado, todos los asistentes, si no sería un poco caos. Pero si queréis plantear la pregunta directamente a Antonio, primero siempre daré preferencia a la gente que quiere preguntar vía micrófono, porque bueno, nos anima un poco más a todos, ¿no?, el escuchar vuestra voz. Os escucharemos igual que estéis escuchando a Antonio o me escuchéis a mí. Y bueno, yo creo que es una oportunidad, bueno, pues bastante interesante el poder interpelar directamente a un experto en Solid Edge como Antonio, porque, bueno, luego ya cuando veáis el vídeo, que por cierto recibiréis un mail informando cuando publiquemos el vídeo de este webinar, pues ahí ya no podéis preguntarle a Antonio. Recordad que para hacer la pregunta por el micrófono, primero tenéis que tener un micrófono conectado, y en segundo lugar lo que hacéis es levantar la mano, accionando el botoncito que pone levantar mano, y entonces yo sabré que queréis hacer una pregunta vía voz IP. Venga, os animo a hacerlas vía voz IP. Vamos a ver, Antonio, te voy a pasar un par de preguntas que me han hecho ya por el chat. Sí. A ver, dice José Ramón, dice, si faltan caras también lo optimizaría. Claro, esto yo no sé ahora si se refiere al principio. No sé si tú... Sí, pienso que se refiere al comando de optimizar que he presentado como novedad en esta versión. Y la respuesta es que si faltan caras, tendría yo que añadirlas. O sea, tengo yo que, seleccionando los bordes, decirle cómo quiero hacer esa cara. Y lo que nos va a hacer es arreglar, por ejemplo, caras que tienen errores, que se cortan entre ellas y por tanto no pueden cerrar un sólido. Pero si lo que nos dan es un modelo de superficies que tiene una cara que le falta, el optimizar no sería el procedimiento de cerrarlo en sólido, sino que tenía que usar uno de los muchos comandos de superficies para añadir esa superficie que me falta. Ok, vamos a ver, tengo una mano levantada de José Ramón. Vamos a ver si hay suerte y él quiere hacerte realmente la pregunta vía micrófono. José Ramón, voy a proceder a José Ramón Fondo. Voy a proceder a abrirte el micrófono a ver si te escuchamos. A ver, José Ramón. Hola, José Ramón. ¿Te ha abierto el micrófono? José Ramón Fondo. Pero o no lo tienes conectado o no te escuchamos. Bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte la próxima vez. Voy a bajar la mano a José Ramón. Recordad levantarme la mano si queréis hacer alguna pregunta vía micrófono. No me puedo creer que con tanta gente que estáis conectados, que estamos 54,
Ninguno quiera plantearle una pregunta de viva voz. Son vergonzosos, ¿no, Antonio? Seguro que sí. Siempre cuesta un poco hablar en público. Bueno, vamos a ver. Edgar Orlando te pregunta, dice, los materiales usados en los diseños pueden variar en sus propiedades, como la resistencia, calor, etcétera. ¿Con este software se pueden describir y disimular cada uno de los materiales? Sí. La respuesta es que si dentro de la tabla de materiales de Solid Edge yo puedo definir todos los materiales que necesite, viene por defecto una tabla de materiales, pero yo puedo añadir o modificar los materiales que necesite y no solo añadirle las propiedades de visualización, el aspecto que tiene, sino todas las propiedades necesarias para el análisis. Y con eso, cuando lo utilizo el material en el módulo de simulation, pues ya tiene las propiedades que yo quiero aplicar. Y dos distintos análisis pueden ser cambiando el material, cambiando las propiedades del material, por supuesto, para ver cómo se comporta distintos materiales. Bueno, a ver, Jorge González pregunta, ¿no hay visor de Solid Edge para Android? Has mencionado que hay para iPad, no para Android. En esta primera versión se ha hecho para iPad y en función de la demanda que haya se tiene previsto trabajar para otras plataformas, por supuesto Android. O sea que está considerándose y no está todavía en esta versión. Pero vamos, probablemente con el tirón que tienen todos los dispositivos Android es muy fácil que en la próxima versión esté. Vale, a ver, Carlos Poboy, o Pobo, no sé si, que es además de Siemens, a ver si tenemos suerte, ha levantado la mano, a ver, le voy a abrir el micrófono, Carlos. Hola, Carlos. Hola, ¿me oyes? Perfecto, te escuchamos perfecto. Yo quería preguntar si ha mejorado algo, porque en esta exposición no he solo del tema, se ha mejorado algo la gestión de las restricciones en los conjuntos, porque cuando tú pretendes poner en posición una pieza y la restricción que estás intentando poner entra en conflicto con otras, te da una respuesta que te dice que es imposible hacerlo, pero no te explica por qué. Igual que cuando estabas intentando estirar, en el ejemplo de antes que estabas intentando estirar, él te explicaba el proceso del por qué no te lo permitía hacerlo, ¿no? Sí. Te ponía las caras en colores y tal. ¿Esto ha mejorado algo la gestión en la restricción de los conjuntos? Pues el caso concreto que tú planteas, no recuerdo que haya un elemento similar en que te indique por las caras involucradas cuál es la que te está impidiendo el hacer el montaje. Es una idea muy interesante que tomaré nota para comentar a los responsables de nuevas versiones, porque personalmente no se me había ocurrido, pero sí me parece una idea interesante. Igual que cuando estás tirando de una cara, te ponen colores las otras caras que no permiten el hacer ese desplazamiento, en el caso de un montaje en conjunto podría tener un asistente similar en el que se fuesen mostrando en colores las caras que te estás involucrando en ese montaje. Pero en esta versión eso yo creo que sigue igual que en la anterior. Si estás haciendo una sobrerestricción, te dice que no puedes hacer ese montaje. Muy bien, gracias. Vale, muchas gracias, Carlos, por hacer la pregunta. Ya habéis visto que en este caso Carlos además estaba por teléfono. He visto que se oye fantástico. Bueno, pues vamos a ver, tenemos aquí unas cuantas preguntas más. Antonio, vamos a ver. Vale, dice José Ramón Fondo, dice, ya está disponible el visor para descargar en Apps Store. ¿Y con qué descripción tenemos que buscarlo? Buscando o Siemens o Solid Edge se encuentra.
Sí, sí. Vale. Se puso disponible en el momento que quedó certificada la versión, que si recordáis fue en castellano a final de agosto para descargar y os habrán ido llegando las cajas pues a final de septiembre, octubre. Los que tengáis Solid en vuestras empresas os habrán ido llegando las cajas. Entonces, en el App Store está disponible desde que estaba la versión certificada. Vale, dice... Bueno, podemos tener hasta las 12:30, Antonio. Sí, sí, por mí no hay problema. Vale, vamos a ver. Dice José Javier de la Fuente, dice, para la parte de cableado en ST3 ya está incluido. Quiero decir, la parte de conectores, ¿cómo habría que proporcionar la información del cableado a Solid Edge? Si entiendo, si trato de interpretar la pregunta, es el módulo de cableado de Solid Edge ya estaba en versiones anteriores, en ST3 existe, ST4, ST5 sigue existiendo. Con ese haríamos el ruteado en 3D. Y los comandos para poder hacer la tabla de clavos están en ST5. O sea que tendríamos que instalar ST5 para que en el entorno de plano nos salieran los comandos que nos permitirían hacer un ruteado que se ha hecho en ST3. Pero el Solid Edge plano que tiene los botones de la tabla de clavos es el de la versión ST5. Antonio, ¿qué velocidad o qué, digamos que, con qué rapidez suelen, por la experiencia que tú tienes, suelen adaptarse los clientes que vienen de ST3 y de las anteriores versiones a la nueva, en ese caso ST5? Es decir, ¿con qué cuáles son los factores que más pueden hacerles decidir a cambiar a la nueva versión? Hombre, los factores que más te tienen que hacer cambiar es ver que en las novedades hay algo que puedes aplicar directamente. Si hay algo que dices, la tabla de clavos, ¿no? Hasta ahora, pues no podíamos hacerla igual que la hacemos ahora, o el diseñar varios sólidos dentro de un entorno de pieza o chapa, pues no podíamos hacerlo. Entonces, si a nosotros nos es cómodo esa forma de trabajo, porque al principio no sabemos cuántas piezas va a ser nuestro diseño o una chapa que estamos diseñando, es al final cuando decidimos en cuántos trozos la fabricamos, pues esto nos va a ayudar directamente. Entonces, eso es el paso ideal para animarnos a cambiar de versión. Si no hemos visto una mejora directa que podamos aplicar ya el primer día, pues siempre el software pues se van arreglando cosas, se van haciendo cosas más rápidas, más fáciles de usar. Entonces, desde luego, a los usuarios que tienen su contrato de mantenimiento y que una parte importante de lo que están pagando es para que reciban las nuevas versiones, pues les recomiendo que hagan ese cambio. Que no es verdad que el día a día muchas veces hace que no nos dé tiempo a pararnos en un momento y a decir, venga, hoy me paro y cambio. Porque evidentemente un cambio pues siempre nos hace el pararnos y aprender un poco a usar eso nuevo, que lo ideal sería el contratar con uno de nuestros distribuidores un pequeño curso de actualización para que las cosas, esta persona experta viendo nuestra forma de trabajar, viera cuál de esas novedades son las que mejores rendimiento nos van a dar, y entonces en una mañana, en un día, en lo que nos parezca adecuado, pues poner al día a todos los diseñadores y que, bueno, pues aprovechen todas estas novedades. Vamos a ver, Carlos nos quiere hacerte otra pregunta. Como damos preferencia a la gente que pregunta vía voz, voy a abrir el micrófono. A ver, Carlos. Hola, mira, quería saber si, me ha parecido muy interesante lo que habéis puesto de que en los conjuntos, a la hora de hacer los planos, se puede
poner varias posiciones de un conjunto móvil, ¿no? Ujú. Entonces, lo habéis representado con línea de puntos, las 2 o 3 posiciones que habéis puesto, ¿no? Quería saber si se puede, aparte de hacer eso, si se pueden hacer también diferentes vistas, es decir, representar el conjunto con el carro abajo y una copia de esa, otra vista con el carro arriba, en vez de hacerlo con posiciones punteadas. Se puede hacer con posiciones punteadas o con posiciones sombreadas, según necesitemos. Y puedes hacer una vista o todas las vistas que necesites. Vale. O sea, la diferencia con lo que teníamos antes es que tú en una vista solo podías poner una posición. Y si querías en 2 vistas diferentes ya podías poner 2 posiciones diferentes, ¿no? Pero mezcladas en una misma vista es lo que tendrías que hacer algún truco para poder representarlo. Y ahora te lo presenta mezclado. Ajá, vale. Y otra cosita, si quieres lo dejas para después o si tienes tiempo. Me gustaría saber las diferencias que hay entre el Insight y el Teamcenter, así en términos generales. Pues sí, es una pregunta interesante que podemos comentar. Me voy a poner un momento en la página que os enseñaba muy rápidamente, en la que se ve un poco precisamente esas dimensiones, esas diferencias. La idea, a ver si aparece, aquí está. Ahora ya veis que se coloca en su sitio la imagen, el Insight-XT. La idea es que Insight, ya sea el Insight que teníamos o el Insight-XT, se basa en SharePoint, que es una herramienta de Microsoft que ya resuelve lo que es la gestión documental de archivos, el almacenamiento de archivos. La principal diferencia entre Insight e Insight-XT es que Insight gestiona los archivos individualmente y Insight-XT tiene ese concepto que decíamos de ítem, en el que tú cuando mandas algo a un workflow no son archivos sueltos, sino es todo el paquete de la revisión C de la pieza soporte, que ha tenido un histórico y que es muy fácil de mantener identificada. Entonces, ese sería a grandes rasgos. ¿Cuál es la diferencia de Insight con la familia Teamcenter? Pues que la tecnología Teamcenter es nuestra, no se basa en nada más que en nuestro desarrollo. Y sería un PLM completo, o sea, podemos ir añadiendo módulos para gestionar cualquier aspecto que queramos de la vida de nuestro producto. También destacar que es multicad, trabaja con Solid Edge, con NX, pero también con los CADs que hay de otros suministradores. Trabaja con CADs eléctricos también, con lo que podemos integrar dentro de nuestros diseños no solo la parte mecánica, sino la parte eléctrica. Podemos tener uno o varios sitios, o sea, podemos tener oficinas dispersas geográficamente y lo gestionamos sin mayor problema. Y incluso pues podemos instalarlo sobre Windows o Linux, y la base de datos puede ser Oracle, el SQL de Microsoft o el DB2 de IBM. Y esto que es Teamcenter, en general, hay una versión que llamamos Teamcenter Express, que es el mismo Teamcenter, pero el que lo instalamos con una preconfiguración ya hecha. O sea, con nuestra experiencia de cómo trabaja una pyme de diseño mecánico, tenemos hechos pues una organización de usuarios, unos workflows, unos estados, unos informes, que en lugar de, digamos, tener que diseñarlos para montar un Teamcenter a tu medida, pero teniendo que hacerlos antes de empezar, ya te los damos hechos. Entonces,
nos parece que es una forma de empezar, sobre todo cuando se tiene poca experiencia en PLM y cuando no se sabe muy bien lo que se quiere, pues es la forma ideal de meterse en esta familia de productos. El Teamcenter Express entonces podría utilizarse para hacer padres, hijos, o sea, árboles de producto y extraer de ahí los planos de fabricación en este sistema. Sí, sí. Lo que es el árbol de producto lo puedes hacer con cualquiera de las tres opciones, porque digamos que mientras aproveches los conjuntos que te hace Solid Edge, ahí tienes una estructura de conjunto. A partir de InsightXT y Teamcenter podrías crear estructuras de producto separadas de Solid Edge, que quisieras tú hacer otras estructuras. O sea que sí. O sea, lo que me has dicho de hacer otras estructuras, porque podría pasarlas desde Access, por ejemplo, podría pasarlas a Teamcenter Express o también podría hacerlo con Insight. Lo que es definir una estructura se podría definir también con Insight. Habría que ver el caso que quieres solucionar y entonces veríamos qué te recomendamos, ¿no? Pero digamos que el gestionar una estructura, cualquiera de estos sistemas te la gestiona. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Muy bien, Carlos. Antonio, antes de preguntarte ya un par de últimas preguntas, ¿qué grado de aceptación o de traspaso, digamos, de ese haya Teamcenter en España? Es decir, ¿tiene que ver con el tamaño de las empresas o tiene que ver más con las funcionalidades que en un momento dado requieran las empresas o van requiriendo cada vez más las empresas? Es una buena pregunta porque un poco en el pasado parecía que el tener un sistema de gestión PLM en una empresa lo tenían las grandes empresas, automoción, aeroespacial, porque eran empresas grandes. Pero lo que se está viendo es que realmente es más la complejidad del producto y la rapidez con la que tenemos que responder a los cambios y la necesidad de acertar a la primera y de no equivocarnos, la que marca la necesidad de tener un PLM, no el tamaño de la empresa. Entonces, hay empresas medianas y pequeñas que tienen productos complicados, que es la propia obligación del mercado de llegar rápidamente, de hacer cambios rápidamente, pues tienen un problema de gestión tan importante como puede tener una gran empresa. Entonces, cada vez estamos viendo que se está implementando en más empresas independientemente de su tamaño. O sea que ya poco a poco también va calando, ¿no? Porque hasta ahora era complicado el que las empresas, la pyme, viera la diferencia, ¿no? No, yo ya tengo un CAD, ¿para qué quiero más, no? La sensación es que cada vez más, efectivamente, esa complejidad, esa necesidad de competir cada vez en un mercado más abierto va obligando a pasar más allá del CAD, ¿no? Claro, las empresas que ya tienen un CAD y que diseñan en 3 dimensiones, pues ya tienen la oficina técnica bastante avanzada. Y si ahora quieren dar otro salto en productividad, pues el CAD es el CAD, ¿no? Necesitan encontrar distintos caminos, que puede ser la parte de simulación, en lugar de diseñar puramente con la experiencia de la persona que está manejando el sistema, pues el utilizar una simulación que nos ayuda a acertar mucho mejor en el diseño de nuestros productos. O también el ir en la dirección del PLM, que es el gestionar toda la documentación que tenemos, que todos hemos perdido archivos porque pensábamos que la versión que teníamos en el pendrive era la buena y resulta que es la que está en el disco duro. O un compañero se ha puesto a modificar algo que yo me había traído para modificar y hemos perdido el trabajo. O sea que ahí hay un campo muy grande de mejorar el rendimiento de una oficina técnica, de una empresa, que está más allá de lo que es el CAD.
Bueno, Antonio, vamos a ver, hay muchas preguntas, pero bueno, yo no sé si tú podrías, Antonio, dejar tu email para que directamente te plantearan las preguntas. También hay preguntas más técnicas que yo creo que, bueno, creo que deberían dirigirse a vosotros directamente. O algún mail al que se puedan dirigir o alguna página de soporte que podrías Pues enseñar. si quieren mandarme a mí las preguntas, no tengo inconveniente. Voy a aprovechar aquí y escribo mi correo, que es fácil porque es Antonio.vera. Vamos a hacerlo más pequeño. @siemens.com. Perfecto. Vale, pues ahí tenéis el mail de Antonio, para todos aquellos que queréis hacer esas preguntas más técnicas que, bueno, podrían ser muchísimas, podríamos estarnos aquí mucho tiempo. Bueno, Antonio, pues nada, vamos a dar por finalizado esta interesante conferencia de hoy. Recordar que Siemens se organiza con it-latino.net conferencias online como esta, pues habitualmente. Creo que hay más de una al mes que hay prevista de aquí hasta enero-febrero. O sea que estaros atentos a tecnowebinars.com y ahí tenéis toda la agenda de eventos que organizamos. Muchas gracias, Antonio, por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Y a todos aquellos que estáis ahí al otro lado, muchísimas gracias por haber asistido. Recordaros nuevamente que en tecnowebinars.com tenéis una completa agenda de eventos y además una agenda de eventos muy, muy nutrida. Tenemos eventos casi todos los días. Muchísimas gracias a todos. Perdón a todos aquellos que no hayamos podido trasladar a Antonio las preguntas, pero es que son muchas y tenemos poco tiempo, tampoco quiero abusar de él. Muchísimas gracias a todos, recibiréis todos, recordar un mail cuando publiquemos la grabación íntegra de este webinar, podréis verlo tranquilamente en iPad, en Android y con capítulos, además lógicamente de en PC, que es donde mejor se ve. Venga, un saludo, hasta luego.